Gracias, Padre Celestial, que vives y trabajas. Gracias por darnos una gracia asombrosa y un amor tan grande que no podemos soportarlo. Gracias siempre por hacernos tus hijos y cuidarnos de tu reino, aunque vivamos en esta tierra. Mientras vivamos en esta tierra, déjame vivir como tu hijo, tu trabajador y tu soldado, y quiero ser utilizado plenamente para la obra de expandir tu reino, criar a más personas y liberarles. Pedimos que el Señor use plenamente a nuestros profesores para proteger y refinar los tiernos corazones de los estudiantes para que la imagen del Señor pueda ser bien dibujada en sus corazones. Cuando reflexionamos y compartimos la palabra juntos, el Espíritu Santo del Señor precede nosotros. Por favor, hazlo y enséñanos para que tu palabra sea despertada en nuestros corazones. Damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Buscamos Génesis 15, Génesis capítulo 15, versículo 16 al 17. Génesis capítulo 15, versículo 16 hasta 17. Génesis 15, versículo 16 al 17. Les leo. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. El mensaje que necesitamos compartir hoy son las 10 plagas. Israel descendió a Egipto y fue esclavizado, y luego Dios envió 10 plagas a través de Moisés y los hizo escapar. Acabamos de leer acerca de los israelitas que bajaron a Egipto y vivieron allí. Se explica bien en las palabras. Si nos fijamos en el versículo 6, dice: mi descendencia de Abraham regresará a esta tierra en 4 generaciones. Si nos fijamos en Éxodo capítulo 6, es Leví, Coat, luego Abraham, luego Moisés, y así sucesivamente subiré a esta tierra dentro de 4 generaciones. Así que mi descendencia tiene 4 generaciones, yo volveré a esta tierra dentro de mucho tiempo, porque los pecados de la raza aún no están completos. Dios es justo y al mismo tiempo rico en amor, debido a que es rico en amor. Antes de juzgar primero, les da la oportunidad de volver a Dios. Les advierte y les da autoridad sobre sus decisiones. Les grita: vuelvan a Dios. Y Dios juzga a quienes desaparecieron esa oportunidad. El amor y el aire de Dios también se revelan en estas palabras. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios está mostrando que habrá vida y que aparecerá la obra de salvación. Entonces, cuando Dios escapa al Israel de Egipto, ¿cómo les permite escapar? Él no solo ama a los israelitas, sino que también le da al pueblo que vive en Egipto la misma oportunidad de creer en Dios. Se les dio. Sin embargo, los israelitas descubrieron a Dios en medio de ellos y salieron, pero el pueblo de Egipto
gradualmente se dividió a medida que sus corazones se endurecieron y se alejaron de Dios. Dios continuó mostrando el poder de Dios a lo largo de la historia. Hay personas que regresan a ti, hay personas que hacen lo contrario. Depende de ti cómo reaccionas. Debido a que el corazón de Faraón se endureció, dejó a Dios. Ya que estamos enseñando a los estudiantes, es muy importante pintar un buen cuadro en sus corazones para que el amor por Dios pueda continuar surgiendo en sus corazones. ¿Cómo planta el corazón a Dios? Continuará escuchando y aprendiendo la palabra y eligiendo a Dios o se alejará de Dios. Tiene una influencia muy importante, por lo que debemos tener cuidado al enseñar la palabra a los estudiantes. Salmo 78 es un resumen de los 10 plagas de Dios que se encuentran en Éxodo 7, 8, 9 y 12. Si los lees, los plagas están bien organizados. Salmo 78. Buscamos Salmos 78, versículo 44. Salmos 78, versículo 44. Les leo hasta 52. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que lo devoraran y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Estás hablando de una distinción completa entre los israelitas y los egipcios, dado que las 10 palabras de desastre están bien organizados. Dios ve, Él está mirando a Egipto. Dios está mirando por toda la tierra para ver si alguien lo busca y estaba mirando en ese momento también. Y Dios trajo 10 plagas para revelar que Él es el gobernante que gobierna sobre toda la tierra. Dios es quien gobierna todo esto. Esto muestra que Dios es conservador. Él está mostrando. Salmos 94. Buscamos Salmos capítulo 94, versículo 1. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Dios está gobernando toda la tierra. Y capítulo 93 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Jehová juzga al mundo. ¿Es injusto el Dios que gobierna el mundo? ¿Usted tiene alguna? En absoluto. Eres el que hizo justicia porque le gusta la justicia de la manera más justa y mejor. Y Dios es el que hace el bien porque es bueno.
El que es el mejor y el más justo está juzgando al mundo y trabajando. Eres quien busca los corazones arrogantes y los busca uno por uno. ¿Amarás a los egipcios? ¿No te encantaría? Él nos ama, por eso continuó mostrando su supervivencia a través de 10 plagas y nos advirtió varias veces, a pesar de que se les advirtió que retrocedieran, endurecieron sus corazón y se alejaron de Dios. Así que no hay injusticia en las acciones de Dios. Vayamos al capítulo 40, el libro de Job. Esta puede ser una parte importante al compartir libros de texto con los estudiantes. Buscamos Job 40. Buscamos libro Job, capítulo 40, versículo 8. Job 40, capítulo 8. Capítulo 40, versículo 8 hasta versículo 14. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el Dios y tú reinas con voz como la suya? Adorante ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo y quebrantada a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Esto mostrando cómo obra Dios. Eres quien descubre a los soberbios y los humilla uno por uno, descubre y humilla a todos los soberbios, y pisa las avanzadas de los impíos para juzgarlos, aunque parezca que Dios está juzgando a todos. Significa que Dios constantemente le da a cada individuo la oportunidad de elegir. A los pueblos de Egipto también, no solo a israelitas. Buscamos Salmos 119. Buscamos Salmos capítulo 119, versículo 75. Salmos 119, versículo 75. Les leo. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Lo sé, oh Jehová. Tus juicios siempre son correctos. Tus juicios siempre son correctos. Él examina todo y pesa con precisión nuestras acciones. Dijo que estableció su reino y lo estableció, y porque Jehová es el Dios del conocimiento, pesa sus acciones. Que Dios dictó juicio sobre Egipto. Cuando el pecado estaba en su apogeo, Dios juzgó Egipto con las 10 plagas. Cuando el pecado estaba en su corazón, y solo entonces los israelitas pudieron salir y confiar en Dios cuando realmente pudieron creer Jehová. Significa que Dios ha traído el desastre. Si lo hacemos mal, Dios puede ser retratado como un Dios injusto que simplemente juzga a cualquiera que comete un pecado. Cuando los niños ven cosas como la conquista de Canaán
y la guerra. Dios parece muy terrible, pero Dios no es esa clase de Dios. Un gran amor. Un gran amor parece como madre. Cuando da luz es fuerte, la oscuridad en espera, así parece porque verdaderamente Dios es amado grandemente. Por eso depende de cada uno de nosotros elegir a qué lado perteneceremos. El amor a Dios debe estar siempre en nuestro corazón. Debe haber algo. La razón de cualquier actividad es hacer que mires a Dios en el centro. Pero las actividades divertidas no tienen significado si no conocemos a Dios. Puedes terminar simplemente jugando juegos divertidos. Para despertar a Dios debo hacer algo. Tengo que abordarlo pensando en lo que debo hacer. Pero como la lección aquí trata sobre 10 plagas, simplemente dibujaré cosas como debería pintar el río Nilo de rojo primero, luego debería dibujar una rana. Eso no significa que no tenga sentido. El trabajo del profesor es ayudar a las personas a ver Dios obrando a través de eso. Un profesor es como un telescopio. Somos un medio que ayuda a las personas a ver Dios invisible a través de las palabras y acciones del profesor y a través de las enseñanzas del profesor. Sin embargo, si solo hacemos que la gente me vea como un profesor y no les permitimos a ver Dios, si hacemos algo mal, podemos terminar malinterpretado a Dios. Dado que podemos tenerlo a través de nosotros, debemos tener más cuidado. ¿Cómo hacemos que miren a Dios? ¿Cómo hacemos que confíen en Dios? ¿Y cómo les hacemos pensar en Dios? Esta es la clave. Entonces, veamos los aspectos de 10 plagas. No es solo un intento de hablar plagas, sino que el fervientemente deseo de Dios de regresar a Dios se revela hasta 10 veces. No podemos soportarlo. Después de hacerlo 1 a 2 veces, lo intentas una vez más, lo intentas una vez más. Pero Dios, ¿cuánto tiempo ha sido paciente? La Biblia dice que se dio la espalda a sí mismo y se destruyó a sí mismo. Dios apareció en forma de amor. Buscamos Éxodo 7. Buscamos libro Éxodo 7, versículo 11 al 12. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró, devoró a las varas de ellos, perdón. Me sorprendí mucho cuando leí estas palabras. Es sorprendente lo asombroso que eran los magos de Egipto. Ahora piense en cómo arrojaron su bastón y se convirtió en esta serpiente. Si pones una serpiente dentro de un bastón como este y luego lo arrojas, ¿no se soltaría algo así la serpiente se moverá naturalmente? ¿No escuchaste ya que hicieron una serpiente con ella? Así es, creo que los magos egipcios probablemente anticiparon que vendrían y harían eso y se prepararon con anticipación. Ellos hicieron lo mismo. ¿No creerás que un bastón de verdad estaría hecho de una serpiente, verdad? Utilice un truco similar. No puedes hacer esto si no crees en Dios. ¿Alguna vez has intentado atrapar una serpiente? ¿Dónde debería atrapar una serpiente? No debes agarrar a un conejo por la cola. Debe
¿Dónde debes sostenerla al atrapar un conejo? Orejas, ¿dónde están tus orejas? Hay que sujetar con fuerza la cabeza y la boca para que no muerda. ¿Conoces los caimanes, verdad? Sabes que la fuerza de alcance de un cocodrilo es muy fuerte, pero su fuerza de apertura es débil, ¿verdad? Entonces, cuando atrapas un cocodrilo, ¿sabes qué hace el cocodrilo cuando atrapa? Le atan la boca así, y el cocodrilo no puede usar su fuerza en absoluto. Al atrapar una serpiente, ¿dónde debes sostenerla? Necesito agarrar mi cabeza, pero Dios me dio dónde sostenerla. ¿Qué debo hacer si me agarro la cola? Viene enseguida y muerde. Entonces, cuán asustado estaba Moisés cuando agarró la serpiente por la cola. Pero confié en Dios y me aferré a él. Así que se convirtió en un bastón. El bastón se convirtió en una serpiente y luego la serpiente se convirtió en un bastón. A través de eso aprendí a confiar en Dios. Aunque tengo miedo, me extiendo porque tengo el mandato de Dios y la palabra de Dios. Aquí puedo ver que soy ahora siguiendo adelante. El bastón en realidad se convierte en la sombra de esta cruz. Así que el bastón del mago se ha convertido en un bastón de poder y usado por los de Aarón. Moisés y Aarón, así como la vara de Dios, se tragó la serpiente del mago que se muestra aquí. Esta vara se convierte en la sombra de la cruz. Y más tarde esta vara se convierte en la sombra de la cruz de Aarón. ¿Recuerdas la varita que brotaba el bastón? Es una imagen de la resurrección después de la muerte de Jesucristo. Lo que Dios quiere mostrarnos a través de esto es mostrarnos cómo Él está distinguiendo a los israelitas. Éxodo 8:20. Éxodo capítulo 8, versículo 20 al 23. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante del faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llamarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepa que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Éxodo 9:26 dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Buscamos Éxodo 12, versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Pero ¿sabes qué pasa con la tierra donde viven los israelitas en la tierra de Gosén? Dijeron que la lengua del perro no se movía. La lengua del perro tampoco se movía. Esto significa que eran muy seguros, sin ninguna perturbación, como resultado de que Dios distinguió gradualmente entre Egipto y los israelitas. Muestra que la vida más segura y pacífica es en Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo, ya sea estar dentro o fuera de Jesucristo, se convierte en una cuestión muy importante.
Buscamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Pertenecemos al mundo o a Cristo Jesús? Nosotros que estuvimos bajo la cruz debemos permanecer en el cuerpo de la Iglesia. El significado principal es que aquellos que han entrado en la gracia de la cruz de Cristo nunca más serán condenados por sus pecados. Y el segundo significado es que no serán condenados nuevamente cuando vivan en la Iglesia, el cuerpo del cual Cristo Jesús es la cabeza. Esto significa que una vida muerta debido al parecido no es posible. No es que el cristiano sea vencido por el carne y viva en el carne. Se dio que si vives en el carne seguramente morirás. Pero eso es cierto, si vives según la carne podrás tener el nombre de vida, pero vivirás misma vida que un muerto, aunque seas cristiano. Hay una manera de resolver el problema, lo que significa que si estás bien provisto como miembro del cuerpo de la iglesia, podrás vivir una vida cristiana verdaderamente, una vida fructífera es posible. Por supuesto, los niños infantiles a menudo siguen a sus padres. Ahora, cuanto más altos suben, más comienza el ritmo de permanencia en la iglesia. Para disminuir esto debemos inculcarlo en sus corazones. Lo que se debe dar debe permanecer en la iglesia hasta el fin. Dios es quien suministra abundantemente todo lo que nuestro cuerpo necesita. Necesitamos ayuda para sentirlo naturalmente. Dios ha hecho una distinción. ¿A dónde pertenecerás? Es lo mismo incluso después de salvación. Dios los cambió de ser esclavos a un ejército. ¿Cómo puede un esclavo convertirse en un ejército? Dios les muestra el poder de Dios y nuestros guerreros es Dios. Después de dividir el mar rojo, cuando los israelitas vieron el habían enseñando a Dios y dijeron, Jehová perdona. Jehová es un guerrero y Jehová está liderando. ¿Qué están haciendo allí? ¿Funcionará? Te conviertes en un ejército, no en un esclavo. La guerra es posible. Debido a que hay Dios quien está al frente de sus vidas, se están convirtiendo en un ejército. Como Dios es un guerrero, nosotros también debemos convertirnos en guerreros. Los israelitas llegaron a saber esto, y Dios se refirió a ellos como esclavos, pero como un ejército. La expresión ejército aparece varias veces a partir del capítulo 7. Volvamos al libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 4. Éxodo, capítulo 7, versículo 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Un esclavo se convirtió a un ejército. Y capítulo 12,
Éxodo capítulo 12 y versículo 17. Éxodo capítulo 12, versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin lavadura, porque en ese momento día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y versículo 41, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y versículo 51, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Dios se convirtió un esclavo a un ejército. En el capítulo 1 de Números se lo describe como un hombre digno de ir a la batalla. Pueden considerarse como un ejército digno de ir a la batalla los que vivieron como esclavos en Egipto. ¿No tienes ninguno? No, Dios nos ha llamado a ser soldados. Por eso nos dice que nos pongamos toda la armadura. Lo que él está diciendo es que debemos practicar y entendernos para alcanzar la piedad a través del sufrimiento. Entonces, el objetivo contra el que debemos luchar son los israelitas que salieron de Egipto después de vivir en el desierto, Moab, Amón, luego el rey de Basán, Sion, Moab, y atacaron y destruyeron a las 7 tribus de Canaán. ¿Tenía poder? ¿Tenía Dios poder? Era una cuestión de cuánto dependíamos de Dios. Pero ellos no tenían el poder, el Señor tenía poder. En mi vida pasa lo mismo, no tenemos ningún poder. La fe es cuanto te apoya y confías en el Señor. El Señor realmente vive, Él verdaderamente está obrando. Si pones a Dios primero, es decir, si pones primero la palabra del Señor, puedes superar cualquier situación porque no hay nada que no puedas hacer. Si miras a situación, no puedes ver nada, pero cuando miras a Dios, todo en este mundo parece ser nada. Cuando miras la situación, no puedes ver nada, pero si te concentras en Dios y confías en su palabra, todo en este mundo te parecerá nada. Llamo al ejército, no es en nosotros que tenemos el poder, es el Señor quien toma la iniciativa. Entonces, desde que fui llamado a ser soldado, necesito entrenarme más como soldado y necesito crecer para convertirme en un soldado de Cristo. Así que la clave es lo que hacemos y el qué tipo de persona nos convertimos. No se trata de cómo cuánto puedes poner al Señor primero y esperar en el Señor, o si puedes pensar primero en la cruz. Porque es realmente difícil porque solo tienes que confiar en el Señor. Entonces, ¿qué puede hacer? Lo que único que tienes que hacer es apoyarte en el Señor. Si abres bien tu boca, el Señor realmente te llenará. Si no lo llenan aquí, Dios lo llenará de satisfacción eterna en el reino de Dios. Dios los llamó al ejército. Dios envía desastres para enseñarnos dos cosas. En primer lugar, revela que Dios tiene poder. Y en segundo lugar, hace que Israel crea en Dios. Entonces, ¿debo Dios continuar mostrando desastres y volverse sabio o en necio? Dios nos recuerda que debemos elegir si se debe hacer o no. Cuando ocurre un desastre, el sabio evita la humillación, pero el necio sigue delante y resulta perjudicado. Buscamos libro Proverbios, capítulo 22, versículo 3. Proverbios, capítulo 22, versículo 3.
El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben en el daño. Proverbios capítulo 27, también buscamos capítulo 27, versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Y volvamos capítulo 24, capítulo 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es la perversión de humildad debida a Dios y al respecto a Jehová. ¿No dice el libro de Colosenses que debemos evitar la humildad intencional? Entonces, ¿cómo se logra la humildad? Cuanto más miro a Dios, más descubro mi incompetencia, mi corrupción y mi debilidad ante Él. Así que, por supuesto, no tengo más remedio que humillar mi corazón ante Él. Se convierte en humildad natural. Ese corazón confía en Dios y solo exalta a Dios. El fundamento de la vida es el temor de Dios. Hay espinas y lazos en el camino de los rebeldes, como los egipcios. Los necios y los rebeldes sufrirán daños y experimentarán espinas y lazos. Pero los que guardan su alma se aleja de ellos y son labios. Entonces, ¿cuál es el camino correcto a seguir? Amar al Señor, amar a Jehová se manifiesta en amar la palabra de Dios, se manifiesta en obedecer la palabra, se manifiesta a través de Dios. Una vida de paso aparece como amor, y ese amor aparece como valorar y obedecer a la palabra al mismo tiempo. En mi vida siempre priorizó la Biblia, enseña que somos humanos, así que terminadas las charlas de la reunión, terminadas los niños y la clase, la actividad no debe ser lo único que quede en la memoria. Debemos de alguna manera plasmar los puntos claves para que al menos una palabra queda atrás. Mientras enseñaba los estudiantes, ¿no hay un desastre de oscuridad? Cuando hablamos de desastre de la oscuridad, todos los niños de la clase de escuela bíblica, todo con grandes paños. Cuando hablábamos del desastre de la oscuridad, creo que en el pasado, durante la lección, los niños se preguntaban qué quedaba y solo lo cubrió con un paño. El propósito y la intención de una comunicación precisa deben expresarse claramente. Se hacen incorrectamente, es posible que solo quede algo de aprobación externa. Por eso recomendamos a los niños la importancia de recurrir a Jehová y de hecho esta se filtra naturalmente. El capítulo 22, versículo 3, estas palabras son la revelación de Dios a través de las 10 plagas. Está bien organizada porque muestra cómo elegir, mirando la historia, si ser un necio o un sabio. Se dice que Dios quiere revelarse. Entonces, ¿qué significa? Dios dice cuando trae desastre para que los egipcios sepan que yo soy un Señor. Que mi nombre se difunda por todo el mundo, sepa el mundo que de Jehová es Jehová, Señor de toda la tierra. La Biblia registra que solo Dios es dueño de toda la tierra y que el
quería revelar al pueblo egipcio que Dios gobierna sobre toda la tierra, por lo que el propósito del desastre no era juzgarlos, sino revelar a Dios. Los magos egipcios también lo sabían. Confesó que los 10 plagas son poder de Dios. Éxodo capítulo 8. Buscamos Éxodo capítulo 8, versículo 19. Éxodo capítulo 8, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Jehová: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Siguió a la plaga que hizo sangre el río Nilo, y la tercera siguió a la plaga de las ranas. Sin embargo, no pudieron imitar esta obra haciendo cosas del polvo y del polvo. Entonces, ¿por qué no tuvieron más remedio que detenerse aquí? Esto muestra que la fuente de la vida está en el Señor. Incluso los magos egipcios reconocieron que solo Dios puede crear vida, que es poder de Dios crear vida como si fuera algo creado de la nada. Dios es el nombre de Dios del mundo entero. Y Dios está haciendo esto para mostrar que el mundo entero pertenece a Dios. Así que nada en Egipto se puede comparar con Dios. Muestra que ningún ídolo en este mundo se puede comparar con Dios. Que ningún ídolo en este mundo se puede comparar con Dios. Buscamos Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículo 25. Isaías 40, versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Solo eres el ser absoluto, el creador y el creador. Entonces Dios dice: ¿con quién se puede comparar a Dios y puede algo ser igual a Dios? Él continuó demostrando eso. Por eso los sabios eligen a Dios y los necios siguen confiando en sus ídolos. Dicen que los egipcios hacían de la rana un objeto de adoración, al igual que el río Nilo y la mosca. Por eso colocaban ranas en el templo de los toros y vacas. Dicen que los criamos juntos. Por supuesto, adoraban al sol y adoraban hasta las cosas más pequeñas como sus dioses, como los ídolos. La Biblia dice que las cosas que fueron el objetivo de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto eran sus dioses, eran sus ídolos. Buscamos números 33, números capítulo 33, versículo 4. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses.
para sus dioses las 10 plagas son 10, lo que significa que todo el canal está lleno. Entonces significa 10 vírgenes, 10 talentos, 10 leprosos, 10 dedos de las manos, los 10 dedos los pies. Así que Dios derribó todo el desastre. Y los nombres de los dioses que provocarán el desastre fueron así: Dios del río Nilo, y luego Lara es la dios de la resurrección y la fertilidad. Este desastre es el dios de la tierra, es el dios los insectos, el dios vaca, es el dios el medicina, es el dios del cielo. Cuando se trata de la atmósfera, el dios de la atmósfera es el dios de la atmósfera. Entonces la plaga de las langostas es el dios de prevenir la plaga de insectos. Dios castigó a esos dioses. Nada se puede comparar con Dios. A través de las 10 plagas quedó claro que elegir. Israel realmente eligió a Dios. Si distingues entre estas tres, puedes hacerlo así. Las tres primeras son el consuelo de la vida de los egipcios, lo haré. Entonces el agua para beber y lavar se agota y se ensucia, y las ranas vuelven a invadir sus hogares, lo que incomoda a la gente, perturba la comodidad y el conforte de la vida. Y el segundo desastre es el juicio sobre propiedad. Dios juzgó sus posesiones. En tercer lugar, Dios derramó devastación y muerte allí. Entonces el granizo dañó todas las plantas y animales. La plaga de langostas se escapó del granizo, pero lo que quedó fue completamente destruido. Podemos ver que Dios intencionalmente trabajó con las cosas relacionadas con vida, las cosas relacionadas con las posesiones, y luego ciertos pasos que estaban llevando la completa desolación y muerte. Es posible, entonces, si analizas las 10 términos, puedes ver que hay una regla. Dios se reveló, era la intención de Dios para que creamos. Éxodo capítulo 10. Buscamos Éxodo capítulo 10, versículo 2. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová, aquel que existe por sí solo, creó todas las cosas y sostiene la vida, y solo Él, el Señor en quien confían el pueblo egipcio y los israelitas, es el verdadero Dios. Esto demuestra que debemos confiar solo en Él. Por eso Dios es Ezequiel. Si miras la Biblia, conoces muchas expresiones como sabrás que yo soy Jehová. Jehová es el único que es verdaderamente el mismo, y nos dice que la única manera de resolver el problema de salvación del alma es a través de Jesucristo. Entonces en la Biblia, en Isaías, sabes que Él dice yo soy. Y cuando se encuentra con la mujer samaritana, Él dice yo soy Él, ¿verdad? Los israelitas verdaderamente creyeron en Dios a través de 10 plagas. Aparece en Deuteronomio capítulo 4. Creyeron en el Señor y en Moisés. Entonces Dios pudo darles la palabra. Les dio la oportunidad de creer en Dios a través de las 10 plagas en el Egipto.
el éxodo y la división del Mar Rojo, y les mostró que solo Dios es Dios verdadero. Buscamos Isaías 43. Buscamos el libro Isaías 43. Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Ante mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y versículo 12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. 13, aun antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estrobará? San Juan capítulo 4. Buscamos San Juan capítulo 4. Buscamos el libro San Juan capítulo 4 versículo 26. Dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis aparece en la forma del Cordero que fue inmolado, en la forma de Cordero que murió y volvió a la vida. El Cordero se llama, he aquí el Cordero mencionado en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. El Cordero se encarga de nuestros problemas y cuida de nuestras almas. Él es el único que puede resolver los problemas de... Por eso envió este desastre a los israelitas para mostrarles que Jehová es el único que puede resolver los problemas de la vida y hacerles creer en Dios. Dios muestra su poder y solo Dios es el único camino para resolver los problemas finales de la vida. Entonces, siempre que estemos preocupados, ¿a dónde debemos ir? Si vamos a la cruz, como dije, que hiciéramos, el problema se resolverá. Por eso, en capítulo 12, la muerte del Cordero que se muestra aquí es el destino y más desastre de una serie de desastres. Y la aparición del último Cordero Pascual tiene como objetivo mostrar que Jesucristo es el único que puede resolver el desastre más severo que la vida experiencias se nota. Así que ahora, a través del amor de Dios que se revela en la serie de desastres, se revela el poder de Dios, y que Dios es el único que puede resolver los problemas de nuestras almas. Él vino directamente a esta tierra, y Él es una serie de escenas que revelan que es Jesucristo. Si se hace incorrectamente, Dios puede expresar como una persona muy aterradora. Así que espero que organices bien esto y lo transmitas. Por último, buscamos Salmos 136, versículo 10. Salmos 136, versículo 10. Hasta 14 leo. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia.
al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendió, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por el medio de él, porque para siempre es su misericordia. Debemos recordar que el amor de Jehová siempre se ha mostrado. Dios me está ayudando. Podemos aprender de este versículo en el sentido de que Dios siempre está tratando de abrir sus manos. Entonces, cuando veo a Dios guardando y guiando y protegiendo a los israelitas en el desierto, probablemente lo abandonaría. Pero puedo ver que Dios todavía me ama. Surge la fe en que Dios se hará responsable hasta el fin. Por eso espero más a Dios y parece que Dios cambia mi corazón para amarlo más. Por eso, al compartir el libro de texto con los estudiantes, espero que retraten a Dios como un Dios de amor de una manera equilibrada. Oramos juntos. Gracias a Dios, le agradecemos por su valioso tiempo y la oportunidad de ver cómo Dios está obrando a través de las 10 plagas en el libro del Éxodo y lo que Él quiere revelar a través de ellas. Nuestros estudiantes que está teniendo compañerismo con nosotros, por favor, ayúdenos a crecer como trabajadores en este Señor y como Moisés que sacó a los israelitas de Egipto. Espero que todos podamos convertirnos en trabajadores que sean preciosamente utilizados en la obra de Dios. Damos gracias a nuestro Señor que siempre está con nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.